Nuestro compañero y corresponsal Héctor Vadillo para presentarnos el reporte desde Europa. Héctor, bienvenido. Hola Fernanda, Anaí, Daril, buenos días, saludos a todo el auditorio. Comenzamos con este reporte informativo, Héctor, porque Europa promete firmeza tras incursiones de drones rusos en los países bálticos. Una serie de incursiones de drones en los países bálticos ha disparado la preocupación de la Unión Europea sobre la seguridad del flanco oriental y la creciente presión híbrida atribuida a Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que estos incidentes no son aislados y representan una prueba directa para la estabilidad y capacidad defensiva europea. Durante varias semanas se han registrado múltiples incursiones de drones y objetos aéreos no identificados en los países de Lituania, Letonia y Estonia. Al menos 6 incidentes importantes fueron detectados desde comienzo de mayo. Algunos drones atravesaron espacio aéreo de países miembros de la OTAN y obligaron a activar alertas aéreas, el cierre temporal de escuelas, interrupciones del tráfico aéreo y despliegues militares de emergencia. En ciertos casos se movilizaron aviones tipo caza de la OTAN, se activaron protocolos de defensa civil y la población recibió instrucciones para refugiarse temporalmente. Ante este panorama, Ursula von der Leyen visitó la ciudad de Vilna para reunirse con los presidentes bálticos y lanzar un mensaje político contundente. Cuando se pone a prueba a los estados bálticos, se pone a prueba a toda Europa. La presidenta de la Comisión Europea sostuvo que Rusia estaría utilizando tácticas de guerra híbrida destinadas a desestabilizar democracias europeas, generar miedo social, saturar defensas y medir la capacidad de reacción occidental. Las amenazas actuales ya no se limitan a invasiones militares tradicionales. La llamada guerra híbrida incluye el uso de drones, sabotajes, ciberataques, campañas de desinformación, presión migratoria, interferencias electrónicas y provocaciones fronterizas. Según los líderes bálticos, estas acciones buscan desgastar psicológicamente a Europa, crear sensación de vulnerabilidad y debilitar la cohesión política occidental respecto a la guerra en Ucrania. Así que veremos cómo responde Europa a estos acontecimientos. Sí, Héctor, muy importante la información que presentas. También nos comentan que se aplaza la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La justicia española ya aceptó aplazar más de 2 semanas la declaración judicial del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del denominado caso Plus Ultra. Esto es una investigación por presunto tráfico de influencias, corrupción y otras irregularidades relacionadas con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, aceptó la petición de la defensa de Zapatero para retrasar su comparecencia judicial, que inicialmente estaba prevista para el 2 de junio de este año. La nueva fecha fijada es el 17 y el 18 de junio, ambos días a las 9 de la mañana. El magistrado reservó 2 jornadas completas porque prevé una declaración larga debido a la complejidad de este caso, el gran volumen de documental y la amplitud de los hechos investigados. La declaración judicial de Zapatero se aplazó a petición de su abogado, el catedrático Víctor Moreno Catena, quien argumentó que la defensa recibió recientemente gran parte del sumario. También existen miles de folios de documentación y necesitan más tiempo para estudiar adecuadamente la causa. El escrito presentado al juez señala que el objetivo es salvaguardar adecuadamente los derechos del expresidente, dada la extensión documental del procedimiento. La investigación gira en torno al rescate público de Plus Ultra Líneas Aéreas. Durante la pandemia, la aerolínea recibió aproximadamente 53 millones de euros procedentes del Fondo Estatal de Rescate gestionado por la SEPI. La causa judicial investiga si existieron influencias políticas indebidas, pagos irregulares, tráfico de influencias o hasta una posible red organizada para favorecer intereses empresariales. Según la investigación policial y judicial, Zapatero estaría presuntamente en el vértice
de una red de influencia política y empresarial. Los investigadores sostienen que habría recibido transferencias económicas de empresas vinculadas al caso mediante diferentes sociedades y estructuras empresariales. Zapatero ya negó públicamente todas las acusaciones. Esto lo realizó en un video difundido tras conocerse su imputación, donde afirmó que toda su actividad pública y privada se desarrolló con absoluto respeto a la legalidad. Hasta el momento no ha realizado más declaraciones públicas y su estrategia parece centrarse en preparar la defensa judicial. Así es, Héctor, y es muy relevante esta información sobre este caso, sobre todo por cómo se ha dado, pero también será importante la resolución una vez que se desahoguen las pruebas. Y en otra información, el presidente de España se reúne con el Papa León XIV en el Vaticano. El presidente español Pedro Sánchez se ha reunido hoy con el Papa León XIV en el Vaticano en su primer encuentro desde su elección como pontífice en el 2025. Ambos líderes compartieron la necesidad de defender la paz con un diálogo acorde al derecho internacional para abordar los conflictos en Oriente Medio y en Ucrania. En una comparecencia posterior con medios de comunicación, Sánchez aseguró que mantiene una sintonía con el pontífice ante los desafíos globales y expresó que frente al conflicto en Oriente Medio, España no se puso de perfil ante el inicio de esta guerra que consideramos ilegal y tampoco lo hará ante la destrucción y el hambre que generan. También se han tocado temas tan sensibles como la lucha contra la pobreza, el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y la crisis migratoria que se vive aquí en Europa. Respecto a la inteligencia artificial, Sánchez aseguró que quien controla la IA impondrá su visión moral y que ninguna tecnología es neutral y por tanto la inteligencia artificial tampoco lo es. Ante este panorama, el mandatario español ha destacado que la voz del pontífice es una brújula moral en la lucha contra la injusticia porque está siempre del lado de los más débiles, por su mensaje de solidaridad frente al egoísmo y por promover el sentido común y la empatía frente a la sinrazón y a la ley del más fuerte. El Papa León XIV tiene previsto visitar España el próximo 6 de junio, actividad que le llevará por distintas ciudades ibéricas como Barcelona, Madrid, Gran Canaria y Tenerife. También ante las preguntas de los periodistas y ante esta polémica sobre el caso de Plus Ultra y la investigación al exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente declaró que mantiene todo el respeto a la presunción de inocencia del expresidente Zapatero y que mantiene todo su apoyo al mandatario. Como bien menciona Héctor, este encuentro marca uno de los primeros acercamientos diplomáticos relevantes del pontífice desde su elección en 2025, en este contexto internacional atravesado también por tensiones políticas, crisis humanitarias y debates sobre soberanía, justicia social, y también lo mencionaba sobre cómo el papel que está jugando la inteligencia artificial. Finalmente, una inusual ola de calor azota a Europa. Una ola de calor excepcional afecta a gran parte de Europa Occidental, especialmente al Reino Unido, Irlanda, Francia y aquí en España. El fenómeno está siendo provocado por una cúpula de calor, una situación meteorológica en la que una masa de aire extremadamente cálido queda atrapada bajo un sistema de altas presiones, impidiendo que el calor se disperse. Este fenómeno ocurre cuando el aire caliente procedente del norte de África asciende hacia Europa, queda retenido por un anticiclón muy estable y genera un efecto parecido al de un horno sobre amplias regiones. Esto provoca temperaturas muy superiores a las normales, ausencia de lluvias, noches extremadamente cálidas y la acumulación progresiva de calor durante varios días. Los meteorólogos destacan que este episodio es especialmente anómalo porque ocurre pues en este mes de mayo, antes inclusive del inicio oficial de la época de verano. Uno de los países más afectados ha sido el Reino Unido, donde se alcanzaron 34,8 grados centígrados, esto en Londres, superando el récord histórico de temperaturas para el mes de mayo. La situación es especialmente problemática porque las viviendas no están preparadas para este tipo de temperaturas y la infraestructura sanitaria y urbana está diseñada para climas más templados. En varios países europeos se activaron
alertas sanitarias ámbar y pidieron a la población mantenerse hidratada, evitar actividades físicas al aire libre y proteger especialmente ancianos y niños. Francia aparece como otro de los países más golpeados por la ola de calor. Varias regiones entraron en alerta naranja. Se suspendieron actividades escolares y deportivas y el gobierno convocó reuniones de emergencia. Las autoridades francesas confirmaron al menos 7 muertes relacionadas directa o indirectamente con el calor, incluidas personas fallecidas mientras hacían deporte y varios ahogamientos de personas que intentaban refrescarse. Aquí en España, la Agencia Estatal de Meteorología señaló que muchas zonas registran entre 5 y hasta 10 grados más de lo habitual, especialmente en Andalucía, Extremadura y el Valle de Guadalquivir. Meteorólogos y científicos relacionan este fenómeno con el cambio climático y alertan que estos episodios serán cada vez más frecuentes de este lado del mundo, aparecerán antes en el año y alcanzarán temperaturas más extremas. Muy importante lo que comentas, Héctor, porque justamente pues estas consecuencias del cambio climático pues no exime a ninguna persona en el planeta, pues hay que darle atención a lo igual a lo que está pasando en Europa y agradecerte, Héctor, por este informe. Agradecemos las noticias tan relevantes que nos reportas desde Europa. Un saludo desde acá. Gracias, Daril, Fernanda, Anaí, saludos a todo el equipo de Contralínea, al auditorio. Nos vemos en una próxima emisión. Buenos días.